El tabernáculo, que ya fue instituido por Dios, no fue hecho en base a la opinión humana, no fue hecho a un antojo de Moisés. El tabernáculo no fue hecho al diseño de Moisés. No es que Moisés dijo, bueno, vamos a levantar un tabernáculo y sería lindo aquí decorar, poner aquí unos bordados, acá pongamos tal color. No. La creación del tabernáculo fue con instrucciones precisas de Dios. El Señor le dijo de tal medida, de tal tamaño, de tal forma, de tal altura, de tal color, de tales telas. El Señor le dio una instrucción precisa de cómo Él quería que se formara el tabernáculo. Cuando se entraba al tabernáculo, dentro del tabernáculo encontrábamos ciertas áreas. Esto me lleva al primer punto. Vamos a hablar del lavatorio. Ya me va a entender por qué le menciono esto. Acá le puse unas imágenes. Vamos a ver. Este era el tabernáculo, la parte interna. Alrededor del tabernáculo, ojo, recuerden que el pueblo estaba en el desierto, ¿no? Ya habían salido de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, estaban en medio de un gran desierto y el tabernáculo estaba ahí mientras la nube en el día que se quedaba quieta, o mientras la columna de fuego en la noche estaba quieta. Entonces el tabernáculo era un lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Así era, ¿no? En ese tiempo no era como en el tiempo de hoy, que el Espíritu Santo mora en todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo únicamente estaba en reyes, profetas y sacerdotes, y no es que moraba en ellos, simplemente eran momentos donde Él los usaba con un propósito. Hoy todos tenemos al Espíritu Santo. Era distinto al tiempo antiguo, ¿verdad? Alrededor de esto estaban todos los israelitas y dentro del tabernáculo estaban los atrios o el patio, y aquí era donde los sacerdotes sacrificaban los animales para el perdón de los pecados. Hacían el sacrificio de los animales. En esta parte de acá consumían o quemaban al animal, regaban la sangre de ese cordero del animal que iban a sacrificar, lo quemaban y ofrecían en sacrificio al Señor. Pero también encontramos que había un lavatorio. Aquí está. Aquí se ofrecía, se degollaba el animalito. Cuando se degollaba el animalito, ¿qué salía del animal? Sangre. ¿No es cierto? Sangre. Y después de que había derramamiento de sangre, estaba el lavatorio. El lavatorio no estaba con sangre. El lavatorio tenía agua. ¿Por qué? Porque el sacerdote, una vez que degollaba el animalito, imagínense que quedaba muchas veces salpicado quizá de sangre, o las manos también quedaba de sangre. En ese tiempo no había botas, no había zapato cerrado con las cintas o los cordones, como decimos en Ecuador. No había zapato cerrado, eran sandalias, por ponerlo de esta forma. Entonces la sangre se manchaban y tenían que ir al lavatorio para lavarse las manos, para limpiarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Vamos por favor a Éxodo capítulo 30, versículos del 18 en adelante. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. ¿Con qué lavamos por lo general la ropa? ¿Con sangre o con agua? Con agua. La ropa se lava con agua. ¿Con qué nos bañamos? Con agua. Que a veces nuestros padres nos han bañado en sangre, es otra cosa. Pero por lo general nos bañamos con agua, ¿sí? Y dice acá, para lavar, y la colocarás. Ojo, dice, entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahí está el lavatorio. 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ahí está. Por eso lo colocábamos de esta forma. Ahí está el lavatorio. Así era.
Cuando hablamos de este lavatorio, cuando estamos hablando de esta fuente o esta base de bronce, la fuente de bronce, este lavatorio, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un examen, estamos hablando de una autoevaluación, estamos hablando de revelación. ¿Cuántos anhelamos a plenitud vivir todos los días en la presencia de Dios? Amén. Entonces, antes de eso hay que pasar por el lavatorio. ¿Cuántos anhelamos la restauración a plenitud de nuestra vida, de nuestra generación? Entonces, primero hay que pasar por el lavatorio. Mira, en el altar le dije, había fuego, en el lavatorio agua. Y eso es exactamente, hermanos, lo que también hacemos en nuestro caminar con el Señor. Cristo fue a la cruz del Calvario. Recordemos que el corderito del Antiguo Testamento era una tipificación de Cristo, de lo que el Señor vendría a ser más adelante, acá en la tierra. Y Cristo es el cordero que fue entregado, que entregó su vida por voluntad propia, por amor, para el perdón de nuestros pecados. Así era. Recibimos a Cristo, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pasamos de criaturas o de creación a ser hijos de Dios, y es por medio de la sangre de Jesús que somos adoptados como hijos de Dios. Después, con el proceso, decidimos caminar como discípulos de Cristo y tomamos la decisión de bautizarnos. Y el bautizo es en el agua. El bautizo no es opcional, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tipifica lo mismo que se hacía en el lavatorio. Eso es lo que hoy tiene que ver con el bautizo. Dentro del tabernáculo, hermanos, de todo el tabernáculo, cada una de las columnas, las cuerdas, las mesas, las telas, la madera, todo tenía medidas. Pero la fuente era la única que no tenía medida. No tenía una medida establecida. ¿Por qué razón no tenía medida, pastor? Porque el Señor lo que les daba a entender es que siempre necesitaremos de una limpieza sin medida. Sin medida. ¿Por qué, pastor? Porque todos los días pecamos. Porque todos los días cometemos errores, porque todos los días le embarramos, porque todos los días nos podemos contaminar de carnalidad o del mundo. Todos los días nos ensuciamos, ¿o no? ¿Cuántos tienen acá ropa pendiente por lavar? ¿Será poco? ¿Cuántas veces usted sin darse cuenta dice, ay, por fin, aleluya, ya? Acabé de lavar la ropa, la lavadora hizo todo el trabajo, aleluya. Las que todavía usan el motor llamado pulmones y manos también han de decir, ya tengo lavada la ropa. Y por poco se dan la vuelta y encuentran otra montaña de ropa y dicen, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque todos los días nos ensuciamos. ¿Cuántos acá de casualidad se bañan todos los días? ¿Sí? Pregúntele al que tiene la par de casualidad, ¿te bañas todos los días, hermano? Eso, si es que le dice sí, si le dijo que sí, hágale esto. Y usted le va a consentir, haláguele y dígale sí. Se nota que te bañas todos los días, hermano. Es que todos los días nos ensuciamos, todos los días nos bañamos, todos los días nos lavamos las manos. Sobre todo acá en San Miguel. Acá en el caluroso San Miguel, que con el baño, con bañarse una sola vez al día, no es suficiente. Yo no sé si es que usted se va a dormir en la noche sin bañarse, que Dios tenga misericordia de usted. Porque eso, hermanos, es fatal. La sábana se pega, queda todo manchado del sudor, de babas. Tantos bichitos que usted se está comiendo en la noche, no lo siente, pero deja esos cadáveres de insectos ahí en la almohada.
Entonces todos los días necesitamos bañarnos, todos los días necesitamos limpiarnos. Segunda de Corintios 7:1 dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren lo que está diciendo acá la palabra. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Y qué menciona? Primero dice de carne. ¿A qué carne se refiere? ¿A qué carne? ¿A la carne de res? ¿A cuál? A nosotros. ¿Qué es la carne? Literal, ¿qué es la carne? ¿De qué está hablando? Del cuerpo humano, pues. Es decir, nos dice, limpiémonos de toda contaminación del cuerpo, es decir, toda contaminación que adquirimos por fuera, desde el baño, desde nuestros actos que podemos hacer con nuestro cuerpo, y también dice, y de espíritu. O sea que podemos estar sucios por fuera y por dentro también. A eso se refiere la palabra. Y si ya llegamos a Cristo, es nuestro Señor y Salvador, anhelamos tener una vida diferente a la que vivíamos antes. El viernes le decía, piense, le decía, ¿recuerdas cómo eras tú hace 10 años atrás? ¿Quién eras hace 10 años atrás? ¿Qué se hablaba, qué se decía de ti hace 10 años atrás? ¿Quién eras? ¿Recuerdas? Ay, no, pastor, es que las cosas viejas pasaron, pastor. ¿O te da vergüenza recordar lo que eras hace 10 años atrás? Esa es la pregunta. ¿Quiénes éramos hace 10 años atrás? ¿Qué fuimos? ¿Qué hicimos? Entonces el punto es que en Cristo tenemos que pasar por el lavatorio todos los días, en todo momento, porque es cierto, por fuera con un baño estamos olorosos, fragantes, pero ¿y cómo estás por dentro? Hoy llegamos bañados, peinados, perfumados, bien planchados, bien lavados la ropa, hasta llegamos con una gran sonrisa, Dios te bendiga, hermano, aleluya, bienvenido. ¿Y por dentro cómo estás, pues? ¿Lleno de qué estás por dentro? De avaricia, de codicia, de orgullo, de mentira, de traición, ansiedad, tristeza, depresión, angustia, dolor, culpa. ¿Cómo estás por dentro? Podemos vestirnos decentemente. Puede una persona ser muy decente, un hombre, una mujer. Una mujer puede estar hasta con falda larga, pero también puede tener la lengua larga. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo estamos por dentro? Porque si anhelamos la presencia de Dios, es necesario pasar por el lavatorio. Es necesario alimentarnos, limpiarnos por medio de la palabra, pero también poner orden en nuestra vida. Esto me lleva al siguiente punto número 2, el espejo. ¿Cómo el espejo, pastor? Éxodo 38:8. Esto me encanta. También hizo la fuente de bronce, ojo a esto, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, ¿de qué material? Era de bronce, ¿no es cierto? ¿Pero qué otro material tenía? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es cierto, ¿no? La fuente era de bronce, pero todo el interior estaba hecho con los espejos de las mujeres. Dios mío, le quitaron el espejo a las mujeres. Qué trauma que debió haber sido para esas hermanas quedarse sin espejo, ¿verdad? Dígale al que tiene a la par, gloria a Dios por el espejo, hermano. Eso. Es decir, dentro de la fuente, todo estaba hecho con los espejos de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque una vez que se llenaba de agua,
Venía el sacerdote a lavarse las manos y se reflejaba. Se reflejaba y se miraba. Y es que el caminar con Cristo es un espejo, pues, hermanos. El caminar con el Señor nos hace que nos enfrentemos a nosotros mismos. Caminar con Cristo nos muestra quién realmente somos. Nos expone, nos saca a la luz todo lo que nosotros desconocíamos de nosotros mismos. Literalmente, si hablamos del espejo, yo creo que todos en la mañana nos enfrentamos nuestra realidad frente al espejo, ¿o no? Vemos en realidad cómo somos cuando nos levantamos. Nos levantamos con los ojos hinchados. Ahí no hay pestañas postizas. Ahí está todavía la marca de las babas de toda la noche, greñudos, sin maquillaje. Miran al cónyuge y quieren exorcizarse mutuamente, sobre todo cuando se saludan con el buenos días. Y sale ahí un vapor verde muy contaminante. Aquí no pasa eso, ¿verdad? No es como en las novelas. En las novelas, por lo general, las novelas venezolanas, ¿no? Que se levanta la señorita a un nuevo día y se levantan maquilladas, peinadas, bien planchadas del pelo. O sea, ahí no hay apariencia. Siempre les digo a los jóvenes, miren muchachos, no se dejen guiar por las apariencias. Ay, pastores, ¿qué tal bicha? Está bien bonita, me saben decir. Mira, te doy un tip. Le dije a alguien antes de casarse, te doy un tip. Invítale a la piscina, le dije. Llévale a la piscina. Ahí todo está transparente. Porque el espejo nos muestra tal cual somos. En la mañana, al primer vistazo. Así como el espejo también nos muestra las veces que ya nos peinamos. Es igual estar peinado a estar todo greñudo. Entonces nos vemos frente al espejo todo greñudos, después de un baño, por supuesto, y agarramos la peinilla y vamos viendo ese persona. Mujercitas, yo sé que pasan 5 minutitos frente al espejo en su maquillaje. Entonces se paran frente al espejo y están ahí con sus pinturitas y que se están arreglando el cabello. Y es una transformación frente al espejo. ¿Por qué? Porque un espejo marca lo que verdaderamente somos, lo que podemos ser, lo que debemos ser. Dígale al que tiene a la par el espejo, no miente, hermano. El espejo no miente. Y a veces corremos al espejo, ¿no? Cuando dicen, ¡ay, el maquillaje se me está corriendo! Dicen. Y van corriendo al espejo porque el glamour ante todo. ¡Aleluya, pastor! Pero hoy nos preocupa más el glamour antes de estar bien desde el interior. Entonces la palabra, Cristo en nuestra vida, se convierte en ese espejo donde nos muestra tal cual somos. Muestra esas áreas en las que tenemos que cambiar, en las que tenemos que componer, las que tenemos que corregir. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, heme aquí, úsame, Señor, yo quiero servirte, Señor, llévame a nuevos niveles de fe, Señor, soy tu siervo, Señor? Y el Señor dice, ¡ay, quieres servirme! Sí, aleluya. Entonces primero al lavatorio frente al espejo. Y cuando llegamos frente al espejo, el Señor muestra lo que hay, lo que el espejo no miente y muestra. Y es ahí cuando muchos no duran. Porque se ven frente al espejo y saca el Señor lo que está dentro, en el interior. El lavatorio con los espejos nos confronta a cambiar, nos muestra a nosotros mismos. Esto me recuerda a 1 de Timoteo 4:16, cuando la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Eso dice la Biblia, no está diciendo el Señor, ten cuidado en primer lugar del diablo. Ten cuidado de los vecinos, ten cuidado de... No dice eso, dice ten cuidado de ti mismo primero. Y nos pone frente al espejo.
Porque a veces nosotros le echamos la culpa de lo que somos o de lo que nos pasa al diablo, o al prójimo, o al fulano, la fulana. Siempre les digo, ¿y quién es el culpable de lo que a ti te pasa? Pero si verdaderamente nos vemos frente al espejo, es que estamos luchando contra nosotros mismos. Y es frente al espejo donde nos confrontamos. Por eso es que cuando llegamos a la iglesia muchas veces estamos sentados en esa silla. Y a veces la palabra nos confronta y se ve como la gente no encaja. Y se mueven para un lado y se mueven para el otro lado, se paran, se sientan, se levantan, caminan, van al baño 10, 15 veces. Porque la palabra confronta. Es un espejo. Y lastimosamente no nos gusta ese espejo. ¿Por qué? Porque nos gusta maquillarnos. ¿Han visto el Facebook? El Instagram, las redes sociales. ¿Qué se presenta? ¿Qué sale? Un montón de fotografías con filtros, hermanos. Imágenes que no son reales. Yo les veo ahora, y el otro día que fui a ver a jugar a mi hijo a un partido de fútbol, estaba atrás del arco viendo cómo jugaba mi hijo y pasan dos bichos, ¿no? Y se empiezan a tomar fotos. Ya se toman la foto y dicen, ay, no, espérate, otra vez. ¿Por qué? Le dice, es que este estaba sin el efecto no sé cuantito, dije. Ah, caramba, dije yo. Y de ahí se tomó el efecto, no sé si con el efecto les tapa la cara o no sé, o les cambia de cara. De tal forma que se les conoce face to face y son otra persona. Dígale al que tiene la para aquí, no pasa eso, hermano. Cuando hablo del espejo, la palabra nos insta a mirarnos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra. ¿Cuántos estamos oyendo hoy la palabra? Amén. Entonces esto es para nosotros. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué es lo que está diciendo? El que es oidor de la palabra y no la vive, es como estar frente a un espejo que se mira y cuando se va se olvida de quién es. Se olvida de quién vio en el espejo. Eso es lo que está diciendo. Si pretendemos caminar con el Señor, hermanos, es muy importante confrontarnos frente al espejo de la palabra y con toda honestidad y sin miedo, aun cuando cueste, aprender a mirarnos a nosotros mismos y saber de qué debo limpiarme, saber qué tengo que corregir, saber dónde tengo que enmendar. ¿Cuántos anhelamos saber de qué áreas tenemos que limpiar nuestra vida? Amén. Entonces eso lo hacemos por medio de la palabra de Dios y también en el congregarnos, pues. Caso contrario, tú puedes tener una Biblia en casa y puedes tener una enciclopedia bíblica, puedes tener una Biblia de estudio la más cara que tú puedas comprar, pero no vas a tener quien te explique. Y por mucho que tú te metas al internet y escuchar un montón de predicaciones, no todas están basadas en una doctrina real. Sino que como vemos, como hoy la gente es que es tan novelera. Porque ponen en los títulos, impactante mensaje apostólico profético que cambiará tu vida. Y salen con unas cosas. Somos tan noveleros y decimos, ¡wow! ¡Qué poder! Y nos están llevando por otra doctrina incorrecta. Y como la gente anda con esa comezón de oír, entonces oyen de internet, oyen de esta fuente, oyen de otra fuente, oyen de otra fuente, oyen de otra fuente, comen de distintas fuentes y cuando llegan a su casa, entonces se confunden. Es que ahí en el internet vi que todo el mundo se va al suelo. ¡Wow! Es que ahí sí tienen unción. En mi iglesia nadie se cae algo. El pastor debe estar en pecado.
bárbaro! ¿Por qué? Porque esa comezón de oír nos tiene comiendo de diversas fuentes. El congregarse es importante. Tu Biblia en casa, pero ¿cuántas veces la has leído? No la entiendes, te duermes a los 2 versículos que la lees. Por eso mucha gente queda con vacíos. Es como que pides comida por internet y es como que te dijeran, ahí está la orden, coma del internet. Pides una hamburguesa por internet, esa hamburguesa triple carne con papas, salsa de queso. Y es como que solo te mandan la imagen, coma de la imagen. O sea, sería absurdo, vacío, sin sustento. Por eso el momento que tú y yo dejamos de congregarnos, es ahí cuando estamos huyendo del espejo que nos muestra a cambiar, a confrontarnos, y el Señor nos muestra tal cual somos. Nos encanta siempre anunciar nuestras conquistas, nuestras virtudes, que todos las tenemos, y eso es extraordinario. Pero algo lamentable es que no nos gusta confrontarnos a nosotros mismos con nuestras debilidades para corregir. Por eso el lavatorio, esa fuente, es como ese espejo que no condena. No es un espejo que condena, sino es un espejo para rescate, para corrección. Pero si nosotros no aprendemos a tener un corazón humilde, entonces cualquier cosa que salga de la palabra lo vamos a tomar como ofensa o ataque. Aquí ninguno somos monedita de oro. Todos necesitamos limpiarnos todos los días. Desde el pastor, desde los siervos líderes, desde los servidores, desde las ovejas. Todos necesitamos limpiarnos todos los días. Le dije, número 1, lavatorio. 2, el espejo. Recuerde que antes del lavatorio, antes del agua, hubo sangre, ¿verdad? Me lleva al siguiente punto. Hermanos, somos vasos de barro. 2 de Corintios 4:7 dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro habla la palabra? Es la fe, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro somos nosotros. El barro no aguanta una caída. El barro fácilmente se rompe. El barro fácilmente se triza. El barro, desde la formación, cuando están haciendo ese arte con el barro tiene que ser moldeable. El barro tiene que ser muy moldeable, flexible, antes de que agarre su forma dura. Y tú y yo somos, el Señor nos dice, no te olvides que somos como esas vasijas o esos vasos de barro, que te puedes quebrar, que te puedes romper, que si no estás en manos del alfarero, no funciona, no sirve. Y hay veces que como esos vasos de barro muchas veces estamos rotos, quebrados. Y aún con esas roturas, el Señor nos tiene, nos guarda. Esto me lleva a pensar en Job. Es cierto, ¿no? Job perdió todo lo que tenía, de la noche a la mañana. Perdió animales, 11,500 animales, dice la Biblia. Perdió a sus trabajadores y también perdió a sus 10 hijos. Se murieron. Dice la Biblia, y es sorprendente porque después de esa escena vemos a Job postrándose. Y dice, y no le echó la culpa a Dios. Pasa el tiempo y el Señor y Job se encuentra con amigos. Y los amigos le empiezan a meter cosas en la cabeza a Job. ¿Y sabe qué llegó a pasar? Que Job se quejó. Y empezó a reprocharle a Dios. Y otra vez el Señor le pone frente al espejo a Job.
Y llega un momento donde el Señor le confronta a Job. Y hay un título en la palabra donde dice: Jehová muestra a Job su ignorancia. Muestra su ignorancia. Y él dice: a ver, vení, le dice, vamos a hablar. Tú me hablas a mí, le dice, como que yo no supiera cómo es la vida. Tú me estás hablando a mí, te estás centrando solo en tu problema y no te das cuenta de cómo es la realidad de las cosas. Y le empieza a confrontar y le dice el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites a las olas del mar para que no salieran de su límite? ¿Dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Le decía el Señor. ¿Dónde estabas tú? ¿Y quieres enseñarme a mí a vivir, Job? Frente al espejo. Y es hasta ese momento donde Job le pide perdón al Señor y se acabó la prueba. Pero primero pasó por el espejo, por el lavatorio. Se confrontó a sí mismo. Pensemos en el gran apóstol Pedro, que antes de ser el gran apóstol Pedro, que con su primer mensaje 3,000 convertidos, después más adelante 5,000 convertidos. ¡Wow! Pero antes de ser el gran apóstol Pedro estuvo frente al espejo, pues. Porque Pedro era imprudente, orgulloso. Pedro no medía las consecuencias, le embarraba, asesino, porque saca la espada cuando iban a arrestar a Jesús y vuela la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Le vuela la oreja. No es que estaba fileteando orejas Pedro quiso matarlo. Que el otro era ágil, era otra cosa, pero Pedro iba a matar. Y lo confronta el Señor frente al espejo. Esta noche, les dice el Señor, iré a la muerte, iré a la cruz. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Sobre mi cadáver. ¡Ay! Sobre mi cadáver, Señor. A mí primero. Y el Señor le queda mirando, ¿no? Ay, Pedrito, te aseguro que hoy mismo me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo vas a creer? Esa noche 3 veces lo negó, tal cual, pero primero frente al espejo. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente toda la noche. Pasó por el lavatorio. Híjole. Y después de que Jesús derrama sangre, lo va a buscar. Se acerca donde Pedro. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, te amo. Segunda, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y va la tercera, Pedro, ¿me amas? Una por cada negación. ¿Me amas? Y se afligió. Señor, tú lo sabes todo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, nos muestra lo que somos, pero también el Señor nos pone a nuestra disposición el agua para la limpieza y para la restauración. ¿Qué quiero decirte con esto? Le dije, punto número 1, el lavatorio. Número 2, el espejo. Número 3,
que no olvidemos que somos vasos de barro. Cuarto y último, he llegado a todo esto para decirle que la restauración es una elección, no es una imposición. La restauración del Señor es una elección, el Señor nunca nos está imponiendo nada. Y como yo siempre les digo, uno como pastor tiene todo el anhelo de ayudar, pero si alguien no se deja ayudar, no se puede hacer nada. No se puede obligar a quien no quiere. La restauración es una elección. Eso depende de ti, porque el Señor fue una sola vez a la cruz, una. El agua está disponible. El espejo no es negociable. Ni el espejo ni el agua son negociables. ¿Quieres una nueva vida? Entonces hay que pasar por el espejo y por el agua. No puedes saltarte pasos, no puedes saltarte procesos. Si tú intentas saltarte procesos, pasarás dando vueltas del desierto 40 años. En la misma vuelta, en el mismo ciclo, en el mismo proceso, en la misma situación. Y cada vuelta es más dura. Cada vuelta es más compleja, cada vuelta es más dolorosa, cada vuelta cansa más, cada vuelta. Y a veces tomamos ese camino fácil, pero mediocre, por no ir frente al espejo y el agua. ¿Por qué le digo que la restauración es una elección? Éxodo 4:9 dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, ojo a esto, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Todo esto de la sangre, de lo que pasó en el tiempo de Moisés, era un tipo a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Todo apuntaba a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Le dije que el sacerdote, después del sacrificio, quedaba con las manos de sangre y de esa suciedad tenía que lavárselas en la fuente. ¿Cuántos anhelan fracasar en su vida? Yo creo que nadie. Pero si tú quieres fracasar en tu vida, no te limpies y quédate tal como estás. ¿Y es tú? Así de fácil. No pases frente al espejo, no pases frente al lavatorio. Tranquilo. Por eso hay tanto cristianismo light, cristianismo vacío, cristianismo sin sentido, la vida vacía, no hay fruto, no hay presencia de Dios, no hay productividad, ciclos, 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 ciclos y ciclos. Miren, cielos, Jesús siempre está dispuesto a limpiarnos. La confrontación siempre va a llegar. Cuando Cristo fue llevado ante Pilato, ¿qué hizo Pilato? Como no quiso condenarlo, que estaba en las manos de él, ¿no? ¿Qué hizo Pilato? ¿En qué se lavó las manos? En agua, ¿no es cierto? Porque él dijo: es que yo soy inocente de la sangre de este hombre, que es inocente. Y a veces queremos solo lavarnos las manos sin mirarnos al espejo. Cristo en la cruz. En Juan 19:33, del 33 al 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ya falleció, no le quebraron las piernas. En ese tiempo solo a los que todavía no morían les quebraban las piernas. Pero el Señor ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió, ¿qué cosa? Sangre y agua.
Pregunta, cuando nace un bebé, ¿en medio de qué nace? Sangre y agua. Del costado de Adán, ¿qué nació? Eva. Del costado de Cristo nace la iglesia. Sangre y agua. Y el Señor nos limpia y pasamos de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la sanidad, de la depresión al gozo, de la pobreza a la prosperidad, de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida. Pero es importante, hermanos, entender que el lavatorio, que el espejo no es negociable, que somos vasijas o vasos de barro, que necesitamos de esas manos del alfarero, del restaurador. Necesitamos. Y nunca olvidemos que la restauración no es impuesta. La restauración no impone o alguien le impuso hoy para congregarse. No. Eso es una elección. Seguir a Cristo es una elección, dar fruto es una elección. Todos los que algún día recibieron a Jesús con palmas y gritaban, Señor, Hosana al Hijo de David, y le recibían cuando él entraba en el burrito, eran los mismos que después estaban gritando, crucifíquenlo. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? En nuestra vida. Te amo. Después no te quieren ver ni en pintura. Y el Señor resucita con poder, resucita con gloria, resucita abriéndonos las puertas a la salvación y nos pone a todo el mundo frente al espejo. ¿Se imagina la cara de la gente cuando se enteró que Cristo resucitó? ¿Qué cara debieron haber puesto? ¿Cómo se sintieron? Matamos al Hijo de Dios y resucitó. Todos estamos frente al espejo. Así que, amados hermanos, no olvidemos que la restauración no es impuesta, depende de ti y de mí. En esto consiste la sangre y el agua. Sangre y agua. Sacrificio para el perdón y agua para purificación. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, en esta mañana abrazando nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, hoy. Tú has hablado a tu iglesia, a tu pueblo. Has hablado, Señor, acorde a la situación que cada uno sabe, Señor. Tú conoces, Señor, las luchas de cada uno de mis hermanos. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Ponte de pie, levanta tus manos. Yo sé que en esta mañana hemos estado frente a un espejo. Espíritu de Dios, tócalos, abrázalos. Hemos estado frente a un espejo. Pero también está a tu disposición el lavatorio. Está a tu disposición el lavatorio. Y de ti depende hoy salir igual como llegaste. ¿O no? Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor y que esta mañana resucite en ti esa pasión por Él. Que la restauración sea en ti real. Que hoy resucite en ti el amor. Que hoy resucite en ti la esperanza. Que hoy resuciten esas nuevas oportunidades que siempre han estado, pero hoy tómalas. Hoy con un corazón agradecido, dile: Señor, hoy empieza una temporada extraordinaria, Señor, en mi relación contigo. No más a como fui antes, Señor.